cólicos severos, estreñimiento desde lactante. 6 meses a 2 años, dermatitis atópica, el sueño fragmentado, el retraso inicial del lenguaje, que es donde se encuentran y hacen el diagnóstico, infecciones respiratorias recurrentes, y entre los 2 a 4 años más de 15 ciclos de antibióticos, ya el diagnóstico confirmado de autismo, la hiperactividad y las conductas repetitivas y la selectividad alimentaria. ¿Cuáles serían los factores perpetuadores? En la inflamación temprana, cólicos, dermatitis, estreñimiento, disbiosis y los antibióticos intraparto. Entre los 2 a 4 años, los cursos de antibióticos repetidos, que se van a traducir en problemas intestinales, mayor selectividad y un círculo vicioso. En la hipoxia e inflamación metabólica, hipertrofia de adenoides, tiene una hipoxia intermitente y muchas veces la respiración es uno de los signos vitales que tenemos que evaluar. No solo la frecuencia respiratoria, sino cómo duerme y cómo respira, porque eso va a conducir incluso, según algunas investigaciones, bastantes, a problemas de trastornos del déficit de la atención y la hiperactividad. Muchos niños diagnosticados con déficit de la atención y la hiperactividad simplemente eran respiradores, leves obviamente, simplemente eran respiradores bucales. Aumento de peso, fatiga diurna persistente, sedentarismo marcado. 7 a 8 años, frenos al neurodesarrollo, el empeoramiento conductual, la dependencia severa a las pantallas, la pobre tolerancia a las terapias, el estrés familiar y los episodios de apagamiento conductual. Entonces, los perpetuadores no causan el autismo, obviamente, pero sí amplifican la neuroinflamación y limitan el potencial terapéutico. 42 kilos, índice de masa corporal de 23, obesidad, al examen físico distensión abdominal, ojeras marcadas, hipotonía axial, respiradora oral, desacondicionamiento físico y acantosis nigricans leve. Los exámenes, hemoglobina en 11, lo que marcaba es una anemia funcional, hierro en bajo en la ferritina, la vitamina D en el piso, obviamente la obesidad también ayuda a la vitamina D porque es liposoluble que se baje, el zinc bajo, el magnesio intrahidrocitario bajo, el retinol disminuido, la vitamina B2 en 248, el ácido fólico intrahidrocitario bajo, el metilmalónico elevado, la homocisteína en 12, hay una alteración funcional en el metabolismo del folato B12. ¿Por qué le pedí esto a esta niña? Porque obviamente los pacientes autistas vienen con que, doctor, me han dicho que tome esta vitamina para que hable, ¿no? Y vienen con el metilfolato, y vienen con la leucoborina, y con el ácido fólico metilado. Pero si no tenemos un sustento para poder decir si tiene que tomar metilfolato y no hidroxicobalamina, perdón, metilcobalamina y no hidroxicobalamina, pues estamos arando en el mar. Además, esta niña por varios problemas recurrentes tuvo un panel de metilación genético, que hay que tener una interpretación prudente, porque lo que nos hace es una susceptibilidad bioquímica, no nos da un diagnóstico. Su perfil metabólico, la insulina en 18, el HOME en 4, el PCR en 3.1. ¿Por qué es importante el PCR? Porque es un marcador de inflamación, no solo de infección. De hecho, es un indicador de inflamación, después se traspoló a infección. Ácido úrico normal, la inflamación metabólica de bajo grado, insulina resistencia, el colesterol, igual que el niño anterior, ¿no? Bajito, ¿no? El HDL en 33, obviamente riesgoso, los triglicéridos en 148, nos habla de la calidad nutricional mala, el perfil digestivo, calprotectina fecal alta, sondulina fecal en aumentada, la cándida albicans elevada y la elastasa pancreática normal. ¿Qué nos hace decir esto? Que hay una alteración ecológica intestinal, igual que el caso anterior. Esta chiquita sí tiene un perfil de microbioma intestinal con baja diversidad bacteriana, con producción baja de los butiratos, de los productores de butirato. ¿Cuál es la interpretación? Ninguna es causante directa del autismo, ni con una prueba de metilación, ni con una prueba de microbioma vamos a pretender diagnosticar el autismo, ni como algunas veces un colega me dijo, ¿qué? Entonces si le doy un probiótico se cura del autismo. No, si fuera así, qué maravilla sería, ¿no? Polisomnografía, sueño fragmentado severo, hipertrofia adenoidea, ronquido frecuente, hipoxia intermitente leve. ¿Por qué tantos exámenes? Porque estos chicos tienen muchos problemas médicos comórbidos, pero si no los diagnosticamos, le atribuimos todo el autismo. Grita porque es autista, se reniega porque es autista, se golpea la barriga porque es autista, se golpea la cabeza porque es autista, le salen ronchas porque es autista. Todo puede ser por el autismo. Problemas en la matriz de medicina funcional, que ustedes ya la tienen, obviamente los más importantes, la asimilación y la comunicación. ¿Por qué es importante esto que les dije de la B12? Es importante porque la vitamina B12 es requerida para que el folato que se absorbió produzca metionina, produzca SAMe
y favorezca la metilación del ADN, la producción de neurotransmisores y la mielina. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una mutación en el receptor en el MTHFR, que es la enzima reductasa que metila el ácido fólico? El ácido fólico no entra a la célula, se queda circulando. Y al quedarse circulando, no tiene la función. Y curiosamente, el 40% de la población tiene alguna mutación. Lo bueno es que tenemos varios genes. Pero esta niña, con la vitamina B12 baja, con el ácido fólico intraheterocitario bajo, nos hace pensar que sí tiene un problema. Y el ácido metilmalónico nos hace confirmarlo porque cuando esté elevado nos hace pensar en un déficit funcional de vitamina B12 celular. Esto es lo mismo para explicarles cómo el valor de la homocisteína, tan interesante, una cosa tan sencilla que se busca para problemas cardíacos. Folato, el B12, la metionina, el SAMe, la metilación. La homocisteína es parte crucial de ello. Si yo tengo una homocisteína elevada, es una señal de alteración en la remetilación y el ciclo de un carbono. Entonces, hay una diferencia entre decirle a la madre, ¡ay, tiene una mutación y por eso tiene el autismo!, a decirle, el gen crea una vulnerabilidad, el entorno y la nutrición modulan la expresión y el soporte metabólico compensa. Obviamente no va a curar una mutación. Estos son los genes involucrados que esta niña los tenía alterados, heterocigotos. Entonces, estos polimorfismos orientan el soporte nutricional, pero no predicen ni causan el autismo. La calprotectina fecal, 178, la sonolina elevada, el crecimiento de Candida albicans ya lo vimos. ¿Y por qué? Porque estas bacterias, obviamente, ya revisamos el concepto de la barrera intestinal comprometida. ¿Y qué pasa? Cuando esta barrera intestinal está comprometida, el sistema inmune se activa y las células del sistema inmune cerebral reciben la señal. ¿Cómo se llama esa célula del sistema inmune? Microglia. Y produce algo que se llama neuroinflamación. Entonces, un paciente autista estreñido no solo tiene problemas conductuales exacerbados propiamente por la condición autista, porque no hable o no se pueda comunicar, porque no esté durmiendo bien, sino también porque tiene estreñimiento. Importantísimo saber cómo la microglia, esto es interesantísimo, probablemente aquí esté la clave de la mayoría de los problemas neuroinflamatorios, desde el autismo hasta el Parkinson y el Alzheimer. La microglia en estado de reposo y la microglia activada o proinflamatoria, como una ameba, ¿no? ¿De qué depende eso? De la poda neuronal. ¿Y cuándo ocurren las podas neuronales? En la gestación, los primeros 4 años, en la pubertad y en la senectud. ¿Con qué coincide, no? Con la mayoría de los problemas neuroinflamatorios. Disregulación periférica inmune, respuestas neuroinflamatorias centrales, metabolismo molecular alterado, y aquí juega un rol importante un organito dentro de la célula que se llama mitocondria. Yo me puedo considerar un mitocondriaco, porque la mitocondria probablemente sea un organito que está en la célula que debemos mirar otra vez. La disfunción de la red cerebral y obviamente los comportamientos autistas. Todo esto es una red concatenada de eventos. El sueño fragmentado, importantísimo cómo el sueño fragmentado y la hipoxia intermitente va a condicionar estrés oxidativo neuronal, activación microglial y limitación de la plasticidad sináptica. La hipoxia intermitente y la privación del sueño profundo representan estresores biológicos continuos con impacto directo sobre la neuroplasticidad y la regulación conductual. Empecemos a preguntarle cómo duerme. El plan de manejo, soporte metabólico nutricional. Esta niña sí necesita usar metilfolato, ácido folínico, medirle receptores anti-FRA, o sea, anticuerpos anti-FRA, antirreceptor de folato. Una prueba que cuesta $1000 y que se hace solamente fuera del Perú, en un solo laboratorio. Cuando tenemos la sospecha de la vitamina B12 elevada, del ácido fólico disminuido en esta niña, sí podríamos hacer algo que bien se sustenta en la medicina integrativa y en la medicina funcional, que les dije al inicio, ¿no? ¿Hay evidencia? ¿Es seguro? Sí. Hidroxicobalamina, metilcobalamina, hay un error. P5P, que es vitamina B6, carnitina, coenzima Q10 y omega 3 como soporte bioenergético, manejo intensivo del estreñimiento, probióticos multicepa en esta niña, prebióticos y posbióticos, reducción de la carga inflamatoria, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bajar los marcadores, no solamente clínicos.
Reducir las pantallas, mejorar el sueño, contacto con la naturaleza, exposición diaria a la luz natural para mejorar el ritmo circadiano, entorno familiar, psicología de crianza, manejo conductual, etc. Esto también es medicina, tan importante como recetar un antibiótico. ¿Cuál fue la respuesta clínica a los 10 meses? La fragmentación del sueño se redujo, la irritabilidad estuvo con menos frecuencia, el lenguaje, hubo un incremento notable en la comunicación, no porque alguno de estos le haya hecho hablar, no. Tolerancia terapéutica, estreñimiento y distensión, interacción social mayor. La vitamina D mejoró, la ferritina mejoró, el metilmalónico bajó, la homocisteína disminuyó, la PCR disminuyó, la calprotectina disminuyó, el índice de masa corporal sigue obeso, pero está en descenso progresivo, la insulina basal mejoró a 9, el HOMA descendió y el ácido metilmalónico se normalizó. Entonces, el diagnóstico persiste, o sea, va a ser autista siempre, pero las dificultades sensoriales también continúan y las terapias del neurodesarrollo siguen siendo necesarias, pero el contexto mejoró. Entonces ese niño mejora en su respuesta a la terapia. Y los terapeutas le dicen, qué bueno que ahora sí me está haciendo caso y no se golpea la pancita. No todo síntoma es autismo. Hay condiciones médicas coexistentes que pueden amplificar el cuadro conductual. Reducir la carga biológica optimiza las terapias. La neuroinflamación tiene causas tratables. La integración no es sinónimo de sustitución. La medicina funcional complementa, nunca reemplaza el abordaje convencional en el autismo. El diagnóstico de TEA persiste, lo que cambió fue la carga biológica que lo amplificaba. Un síntoma puede tener múltiples causas y una causa puede generar múltiples síntomas. Es lo que hemos discutido toda la mañana. Integración de comorbilidades, identificación de perpetuadores y optimización terapéutica. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las limitaciones de la medicina, del modelo funcional? Primero, el riesgo a la sobreinterpretación. Convertir biomarcadores en causantes, ¿no? Presentar hipótesis como certezas clínicas. Atribuir todos los síntomas a causas funcionales. Todo es medicina funcional, ¿no? Priorizar intervenciones no validadas sobre tratamientos con evidencia. La credibilidad del modelo funcional, como les dije al inicio, va a depender de su rigurosidad y no de sus promesas. El rigor científico es la única protección contra la pseudociencia. Conclusiones finales. La medicina funcional amplía la mirada, no reemplaza la medicina convencional que tanto amo y que amé y sigo amando estudiar. No todo síntoma debe atribuirse únicamente al diagnóstico principal. Las comorbilidades biológicas coexisten, merecen evaluación independiente. El objetivo no es curar enfermedades complejas, es reducir cargas biológicas perpetuadoras. La credibilidad científica exige prudencia. Pierde rigor cuando se convierten hipótesis fisiológicas en certezas absolutas. Creo que lo más importante es desaprender para reaprender. Si ustedes ven, los que han ido alguna vez en un metro complejo en alguna ciudad del mundo, saben que para ir del punto A al punto B tengo que tomar la línea azul. Pero si quiero ir del punto A al punto C, puedo tomar la línea azul, bajarme en esa intersección, tomar la amarilla, caminar un poquito y seguir hasta el azul. O seguir en el azul, tomar la verde, bajarme aquí y seguir hasta el azul caminando. ¿No es cierto? Pero si la red es así, se complica un poco la cosa. Así es el cuerpo humano, es una red de sistemas. No es solo la nariz, no solo el intestino, no solo el pulmón. Todos están conectados. Quiero terminar con estos dos brillantes médicos. Sir William Osler, considerado uno de los padres de la medicina moderna, el del nódulo de Osler, el del signo de Osler, que andaba con su estetoscopio escuchando todo y era el mejor diagnosticador con el estetoscopio, humanista y defensor de que el estudiante tiene que estar directamente con el paciente. Y Leroy Hood, un médico que todavía sigue vivo, pionero de la biología de sistemas y de la medicina P4, predictiva, preventiva, personalizada y participativa, porque el paciente tiene que ser parte de su tratamiento. Él es el que tiene que asumir la responsabilidad de mejorar, no el médico. Trabajó en el proyecto Genoma Humano y promovió la visión de la medicina basada en redes. Ellos dejaron dos frases maravillosas. Primero, William Osler: no existen enfermedades, existen enfermos. No es el paciente con asma refractario crónico, no es el paciente con diabetes tipo 2, no. Es el señor Roberto con obesidad, sobrepeso, gota, diabetes, etc., ¿no? Y Leroy Hood: el reduccionismo ha sido extraordinariamente exitoso. Es verdad.
Si no fuera por el reduccionismo que vivimos actualmente, no tendríamos muchos de los avances que tenemos. Pero en este momento tenemos que remirar atrás a eso que nos motivó, como les dije al inicio, a ser médicos. La biología real ocurre en sistemas, no ocurre aislada. Estas son mis redes. Si ustedes escanean ese QR, los va a llevar a una carpeta de Google Drive. Ahí está la exposición, todos los artículos en los cuales se ha basado la exposición, y feliz de compartírselos, no tengo ningún problema en que lo tengan. Ese es mi correo electrónico. Si desean escribirme o que quisieran compartir algún artículo, si tienen problemas para bajar el archivo QR, no hay ningún problema, me escriben. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Roberto Somocurcio. Lo invitamos a que permanezca para poder también convocar a la doctora Ana Teresa Abreu. Luego de estas dos excelentes exposiciones vamos a continuar abordando este maravilloso tema y vamos a realizar la rueda de preguntas. Para eso vamos a contar con la conducción de la doctora Elizabeth Salzavilca. Ella es médico endocrinólogo del Hospital Alberto Sabogal Sologuren de Salud y médico endocrinólogo de CISOL. Muy bien, un aplauso para la doctora Salzavilca y damos inicio a las intervenciones. Por favor, ¿pueden ponerle el audio? A ver, doctora. ¿Sí? Listo. Muy bien, entonces vamos a ir a la ronda de preguntas de un mundo bastante novedoso, ¿no? Porque la mayoría de nosotros estamos recién aprendiendo mucho de lo que es la medicina funcional y la importancia de la microbiota. Muy bien, empezamos con unas preguntas que han sido diseñadas por ustedes. Tenemos una que dice acá: ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que diagnostican a través del estudio del microbioma? Ninguna. Te explico. Realmente no existe un estudio de microbiota. Todos estos GI Map, test de microbiota, no te hablan más que un parpadeo de tu vida, de tu día. Es un parpadeo. Lo que se hace es tomar una muestra, un pedacito, un segmento muy pequeño de una pieza que, si lo ubicamos en la escala de Bristol, si ustedes la recuerdan, son las formas que tenemos de evacuar, y ese pedacito chiquitito nos habla de elementos metabólicos de desecho que nos sugieren la presencia de ciertas bacterias, y también pueden ser la presencia de algunas bacterias. No sé lo que hayas dicho en la plática, yo me salí, espero que no me esté lloviendo o que no nos contrapongamos, pero hoy por hoy ningún GI Map, ninguna prueba de microbiota nos puede ser una pauta para que nosotros tengamos ni diagnósticos ni decisiones terapéuticas. ¿Por qué? Porque es un parpadeo. Cada vez se le apuesta más a la microbiota oral que a la microbiota de desecho. Y sí se ocupan, por supuesto, para estudios epidemiológicos, para estudios cuando estamos estudiando entidades clínicas, y tener, por ejemplo, la asociación de firmas microbianas, pero no nos sirve para diagnosticar ni tomar decisiones. Realmente seguimos haciendo la misma medicina de siempre, donde son los elementos diagnósticos los que nos van a permitir tomar la decisión en distintas entidades clínicas. Ahí sí yo quisiera añadir algo. Gracias, doctora. De hecho, las pruebas de microbioma intestinal, como bien dice la doctora, no diagnostican absolutamente nada. Es más, pueden modificar lo que el paciente tiene en la prueba de microbioma intestinal el día de hoy. Si cambia de hábitos alimenticios en 3 o 4 días, la prueba es completamente diferente. Sí, en quienes he usado pruebas de microbioma intestinal, puntualmente, pacientes que tienen muchos problemas crónicos que no mejoran con ninguna de las herramientas convencionales habituales en medicina personalizada. Pero es algo que no se puede estandarizar. No todos los niños, como les mencioné en el autismo, necesitan una prueba de microbioma intestinal. Primero, que es carísimo, y segundo, que necesitas bastante conocimiento para poder interpretarla. Es muy difícil. La inteligencia artificial probablemente nos va a ayudar. Sí nos va a servir como un monitor quizás de algunas cosas, pero más que saber qué bacterias tengo, lo importante de algunas pruebas de microbioma, no de microbiota,
son los marcadores que también se pueden medir aislados y que cada día tienen más evidencia, ¿no? La calprotectina, la sonulina, etcétera, que cada día van creciendo en evidencia y que probablemente en el futuro nos digan cómo intervenir. Sin embargo, los invito a que lean el posicionamiento que hace todo el grupo europeo en relación a estos test de microbiota. Una misma prueba de microbiota tú la corres con 10, o sea, una misma muestra de materia fecal tú la corres en 10 test de microbiota y todos son distintos, o sea, no sirven para diagnosticar. Y los elementos metabólicos realmente tampoco nos sirven como tal para que nosotros tomemos una decisión, porque el elemento metabólico es parte de la expresión de la enfermedad. Entonces, en este gran escenario, por ejemplo, del mundo de autismo, no hay una firma microbiana determinada y sí sabemos que en el espectro autista pues el aporte dietario es distinto y por lo tanto es lógico que se tengan elementos metabólicos totalmente distintos. Una pregunta para ambos, dice acá, ¿cómo integrar la medicina funcional en los sistemas de atención pública? Maravillosa pregunta. De hecho, yo conversaba esto con mi maestro, el doctor Javier Gálvez, y él me decía, ojalá en la medicina de primer nivel podamos hacer medicina funcional. ¿Por qué? Porque es cuando la medicina funcional, ¿para qué es lo que más sirve? Para prevenir. Porque cuando el paciente llega con una diabetes no controlada, casi al borde de la amputación de un miembro, en verdad, ¿la medicina funcional va a ayudar mucho? Sí, pero si hubiera llegado ese paciente cuando ya tenía una insulina en el límite alterado y no se la habían medido nunca, cuando el paciente venía por malos hábitos alimenticios o no sabía hacer ejercicio o no sabía que dormir era importantísimo y que al final la suma de estos eventos detonadores y perpetuadores, como lo tienen en las hojas que les hemos repartido, iban a contribuir al inicio de la enfermedad. ¿Recuerdan esa gráfica de salud pública que nos enseñaban sobre el horizonte clínico, ¿no? Que es cuando empiezan a aparecer los síntomas. Pero había un horizonte preclínico, que es cuando el paciente ya tenía algunos cambios, pero que no los habíamos visto y que los llamamos antecedentes. Pero si empezáramos a preguntar mucho los antecedentes a un paciente que viene sano, entre comillas, a su control, o a ese niño sano, y no solo medirlo, tallarlo y decirle que tiene que comer mejor, sino identificar esos factores predisponentes, detonantes y perpetuadores, probablemente ahí es donde la medicina funcional tenga un rol más importante en la prevención. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con también factores que me imagino que al igual que en mi país tienen políticas sanitarias. No sé si en un hospital de una atención donde se tienen que cubrir la asistencia, porque es una asistencia lo que se hace a nivel sanitario, se tenga el tiempo para llevar a cabo. Sin embargo, en la medicina privada sí se puede hacer. En mi área en particular, en gastroenterología y en neurogastroenterología, sin tener ningún diplomado en medicina funcional, creo que lo que hago es medicina funcional. Y es lo que todos hacemos y lo entendemos. Mi historia clínica, mi consulta es una consulta al menos de 1 hora por paciente. Y en pacientes conocidos, no en subsecuente, no en primera vez. Pero lo entendemos desde todo ese racional y la historia clínica es cardinal, es una historia clínica modificada, por supuesto, donde yo interrogo intervenciones, por ejemplo, que puedan afectar a la microbiota, como cuándo fue tu último antibiótico, por qué lo tomaste, cuándo fue tu última diarrea. Entonces, todos estos escenarios son importantes, conocer incluso elementos emocionales de los pacientes. Hay veces que llegan con problemas de vuelo o con distintas o escenarios, o inclusive un viaje que también impacta en la microbiota. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra praxis médica. Creo que a nivel institucional, que era la intención de la pregunta, esto es difícilmente aplicable porque tienes que cubrir un horario y tienes que ver y asistir a pacientes donde difícilmente puedes hacer lo que pudieras hacer más en la medicina privada. Y la barrera no solamente es nuestro tiempo y la estructura del sistema, sino también el paciente. O sea, el paciente es muy de querer efectos inmediatos, ¿no? O sea, tengo este síntoma y quiero algo para este síntoma. Claro. Como decía su caso, que para la tos, que para la garganta, todo eso. ¿Cómo rompe esas barreras con el paciente? Creo que después de escucharlas a las dos, el problema es el sistema. Habrá que empezar a cambiarlo, porque si no vamos a seguir igual. No es justo para un paciente que en mi consulta, como dice la doctora, reciba pues 1 hora de atención y en el hospital no. Y
La otra es hacer un poquito más de campañas sociales, por ejemplo, y ahí la verdad el aplauso se lo llevan los laboratorios. Cuando se hacen más difusiones, cuando se hace más enseñanza en no uses las cosas cuando no tengas que usarlas, o sea, no es porque el paciente venga pidiéndote un antibiótico, es que te tomes tus minutos de decirle, no necesitas el antibiótico, tu infección de vías respiratorias es viral, tu infección gastrointestinal es viral, que es lo más frecuente, ¿no? Sabes que traes una infección de vías urinarias, esa va a requerir antibiótico, pero además hay que hacer otras cosas para que acidificar la orina, buscar que tengas un mejor horario en las micciones, volúmenes urinarios, acidificantes, etcétera. Entonces, cada una de las entidades te puede tomar un poquito más de tiempo, pero sí la difusión que se hace en estos grupos de enseñanza, uno, siempre reditúa, y dos, el tiempo que tú te tardes en educar a tu paciente y enseñarle el por qué no usar algo que no necesita. Acá hay una pregunta también interesante. Ustedes hablaron de que los probióticos que van a hacer un efecto beneficioso son los, como se dice, en cápsulas, ¿no? O sea, como medicamentos. Porque los que son de parte nutricional, como kefir, así. No, pero no de cápsulas. La industria nutricional, igual, me imagino que sucede igualito que en otras latitudes. Se venden productos de mezclas. Para que nosotros demos un biótico, tenemos que conocer la evidencia biológica, esto es el in vitro, cómo funciona el microorganismo, cómo es que tiene esa capacidad funcional, y clínicamente cómo lo vamos a ocupar en una entidad clínica. Entonces, para eso la industria nutricional compra el bicho, pero lo compra en base a evidencia científica. Y además sabe cómo funciona y tiene los estudios clínicos, los ensayos, y tiene la evidencia publicada y está mencionado en guías. Si esto no es así, lo que sucede en la industria nutricional es que venden botes de productos multibillonarios, te dicen que es un producto enriquecido con no sé cuántos billones de unidades formadoras de colonia, y normalmente lo que hacen son cócteles de bichos. Y se han estudiado, y cuando se estudian esos cócteles se sabe que ni el bicho que está anunciado está, o que está en una menor cantidad de la que dicen, y lo que sí es un hecho es que no tienen estudios donde se haya visto que son sinérgicos, que uno no exalta algo malo de otro o neutraliza un efecto bueno del otro. Entonces, contra eso, digo, el pleito de las asociaciones es clavado, porque no es posible que nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra sociedad se meta microorganismos que incluso pueden generar un daño, como es la resistencia antimicrobiana. Y nuestra responsabilidad es conocer qué cepa específica voy a usar, no el homogéneo de ser probiótico, sino qué cepa específica voy a ocupar en qué entidad clínica. Y tampoco prescribir cócteles nosotros. Esto es, si tiene diabetes y además tiene dislipidemia y además tiene no sé, una enfermedad renal, pues le doy un bicho para uno, un bicho para otro y un bicho para otro. Esto no es así. Tenemos que escoger la entidad clínica que nosotros vamos a tratar y vamos a ponderar con alguna cepa probiótica que tenga evidencia en ayudarlo en eso. Entonces, suena muy contundente, suena muy drástico, pero es que es nuestra salud de la que estamos hablando. Y entonces la mercadotecnia o vendedores de probióticos, la industria nutricional se ha enriquecido en eso, dejando a un lado, haciendo pseudociencia y dejando a un lado la ciencia real. Y eso es lo que no podemos permitir, porque estamos hablando de salud. Algo sí hay que tener en cuenta, que mencionaron en la pregunta, que también tienen hincapié, y el yogur, y la kombucha, y el kefir, obviamente no se lo voy a prescribir a un paciente para que trate de corregir un tema intestinal o digestivo, pero hay estudios y evidencia en la cual las personas que consumen alimentos fermentados obviamente tienen una mejor microbiota intestinal, pero no como el tratamiento de la diabetes ni el tratamiento de la obesidad, ¿no? Sino que la gente que ancestralmente lo ha consumido tiene una huella microbiológica diferente, más proclive hacia cepas o bacterias que son más amigables con la salud, no con la enfermedad, que la gente que no lo consume. Y de hecho, algo que mencionó también la doctora en la charla, ¿no? Y que yo también se los dije, el impacto de la alimentación sobre la microbiota intestinal, de la alimentación moderna, de los ultraprocesados, ha desplazado probablemente estas prácticas ancestrales que muchas de nuestras poblaciones tenían, ¿no? O las han fortalecido. Los bacilos ácido lácticos que dan el origen al jojoque, al yogurt, al kéfir,
y a muchos fermentos de base láctea tienen que ver, son bacilos acidolácticos, en concreto son dos, es Lactobacillus acidophilus del Broeckii y Streptococcus thermophilus salivarius, que lo que hacen es hacer un producto que es deslactosado porque se comen la lactosa y desnatan, o sea, es light. Entonces es un producto, es el cultivo de esas bacterias. No lo podemos denominar como un probiótico porque no sabemos la cantidad específica, que eso sí debe estar en un probiótico, y sí sabemos que hay virtudes propias. Por ejemplo, el alimento fermentado puede generar, por ejemplo, favorecer una mejor digestión de carbohidratos, entre ellos la lactosa. Ayuda en la salud del hueso, ayuda como grasa buena, ayuda en el perfil lipémico, ayuda incluso en enfermedades neoplásicas, en dentición y en muchos otros contextos. Pero, de acuerdo, no son el tratamiento de nada y no pueden ser parte de su receta, es decir, coma bien y parte de su comida, así como les puede sugerir, cómase siempre unas ciruelas, una manzana, una lechuga, también coma alimentos fermentados. En cuanto a dietas, indican acá unas preguntas. ¿Es mejor la dieta vegetariana para la microbiota? No. En los perfiles microbianos que sí sabemos, se han estudiado, es un estudio que se hizo, se llama American Gut, que lo que hizo fue ubicar a los individuos entre dietas, en distintos tipos perfiles de dietas. Entonces, pescerianos, veganos, ovolácteos, los que restringen... Cetogénicos. Todos los perfiles microbianos posibles, y en todos se encontró que disminuye la diversidad bacteriana. Entonces, somos Homo sapiens sapiens, como individuos tenemos que comer sobre esta faz de la Tierra, tenemos que comer todos los grupos alimentarios. Esto es frutas, verduras, cereales, granos, cárnicos. Eso otorga diversidad. Lo importante es la proporción. Incluso cuando se han hecho dietas de restricción de FODMAPs en pacientes que tienen intestino irritable, sabemos que se llevan a las bacterias butirogénicas, se llevan a todas las bifidobacterias, entonces tampoco es una opción mantener o perpetuar estas dietas, sino decirle al paciente qué comer en diversidad, en escenarios. No hay una dieta, un perfil microbiano sano, sin embargo, la mayor cantidad de estudios hacia una dieta sana es la mediterránea. Pero nosotros en Latinoamérica tenemos lo que llamamos la dieta, en México, la dieta de la milpa. Nosotros comemos, la milpa es lo que se cosecha prácticamente de tierra de frijoles, chícharos, vegetales, nopales, maíz. Ustedes tienen mucho maíz, papa, todo lo que nos da la tierra como tal. Esa es la famosa dieta de la milpa, que también incluye cárnicos, por supuesto. Es una dieta también sana. O los pacientes longevos, centenarios, que son los de las zonas azules, si nos vamos a Nicoya en Costa Rica, son pacientes que comen carne roja, mientras que los de Japón comen mucho pescado. No es que sean malos, es que además de la carne roja comen muchos vegetales, comen cereales, comen granos en ambas entidades. Entonces, comer sano, prácticamente desmitificar todo esto que nos enseñaron en la carrera a que debíamos comer, restringir, quitar. A mí me enseñaron en gastroenterología que para todo había que quitar los lácteos, en pediatría no los quitan. Y además, cuando ya estudias neurogastro, dices, a ver, espérame, en el lóbulo frontal hay unas estructuras que se llaman gangliósidos cerebrales, que se alimentan de lactosa. O sea que debemos comer lactosa, somos la única especie que debemos consumir lactosa a lo largo de toda nuestra vida, porque si no, pues luego acá no funciona. Interesante. Para usted, doctor, ¿en qué tiempo después de instalar su tratamiento, no como han sido los dos casos clínicos, vuelve a hacer un pedido para ver si ya está mejorado todo el sistema? Ahí son acuerdos de expertos nada más, ¿no? Generalmente, dependiendo del caso clínico, a veces ni siquiera, porque si veo a un niño que tenía estreñimiento, distensión abdominal, conductas irritables, y que luego de resolver el estreñimiento y conductas irritables ya no hay ningún comportamiento de esos, pues no tendría sentido. Sí, a veces algunos papás necesitan lo objetivo y sí se pide, y uno como médico también necesita objetivar sus medidas, entonces mínimo 3 meses para poder haber visto algún cambio. Ahora, yo quisiera agregar algo respecto a la alimentación, y que probablemente el mundo de las ómicas y de la inteligencia artificial, que creo que va a haber una charla el día de hoy de eso y va a estar muy interesante, nos va a permitir avanzar en eso. Es cierto lo que dice la autora, ninguna dieta ha demostrado tener eficacia en general.
porque obviamente la mayoría de estudios están hechos así. Y algo que nos enseñan de manera general, las zonas azules es justamente eso, la estandarización del paciente. Algo que lamentablemente la mayoría de investigaciones no hacen adecuadamente. Estandarizar un paciente estadísticamente es diferente a estandarizar a un paciente microbiológicamente, metabológicamente, etc. Tendría que vivir en el mismo lugar, tener la misma alimentación, tener el mismo entorno, comer casi lo mismo, para poder yo sacar conclusiones, incluso hasta microbianas. Entonces, todavía queda mucho pan por rebanar. Eso es lo maravilloso de la medicina y que creo que nos va a permitir saber si nunca va a existir una dieta estandarizada para todos. Como bien dijo la doctora, además de la distribución, yo les añadiría algo, los colores. Mientras más colores haya en nuestra alimentación, más polifenoles. Una manzana solamente tiene 75 nutrientes registrados, o alrededor de eso, según las guías nutricionales, pero tiene cerca de 75 polifenoles no estudiados. Entonces, todavía nos falta aprender mucho de nutrición. Y algo que, bueno, exceptuando los gastroenterólogos, algo que la mayoría de los médicos nos jactamos, y que creo que tenemos algunas falencias, incluyéndome, es saber de nutrición. Muchas gracias, doctores. Muy amables. Hay bastante que hablar, lo que no hay es tiempo. Y hay bastante agradecimiento de parte de todos nosotros, con todos ustedes, por este maravilloso panel, la microbiota como eje conector. Invito a la doctora Ana Teresa Abreu, la doctora Elizabeth Salsavilca y al doctor Roberto Somocurcio para la foto oficial de esta parte. Por favor, no pongan el riel musical porque tengo que dar algunos informes todavía. Gracias. Muchas gracias. Estimados colegas, el receso dura 30 minutos. Se les invita a que puedan pasar y visitar las infografías de César Tíjar que están en el foyer, así como el Museo de Historia de la Medicina que se encuentra al ingreso de la exposición. Perfecto. Pueden ir a inhibir su adenosina con cafeína. Pueden hacerlo.